la Biblia que literalmente algo le sucedió en el camino donde tienen que ir hacia su casa, pero a la misma vez vamos a estar hablando como una metáfora lo que le sucedió no solo literal en el camino, sino en su vida. A ver si me doy a explicar. El mensaje está sencillo, es claro, la palabra es sencilla y es clara para entender. Y vamos a el primer personaje, la primera historia se encuentra en Hechos. Ahora sí me acompaña en el libro de Hechos. Hechos, su capítulo 9. Hechos capítulo 9 y versículo 3. Vamos a comenzar a mirar la historia de la vida de Saulo. Todos sabemos, hemos escuchado la manera que se convirtió. Entonces, vamos a leer capítulo 9, el versículo 13, capítulo 9 de Hechos. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bueno, estamos mirando la historia de un hombre, Saulo, antes de ser convertido. Era alguien que asolaba la iglesia, era alguien que perseguía a los cristianos. Pero en el caminar, cuando él reúne cartas de los líderes de la iglesia para ir a Damasco a perseguir a los cristianos, en el camino se encontró con Jesús. Entonces vemos que el propósito de él era ir tras los cristianos, pero en el afán de él pensar que estaba haciendo lo correcto, tiene un encuentro con Dios. Y vemos la historia no vamos a entrar en detalles todo lo que sucedió en el caminar, pero vemos que en el camino Dios le habla. Ahora nosotros como va el título, lo que sucede en el camino, algunos de nosotros llegó un momento donde en el caminar nos encontramos con Dios. Quizás algunos fue en una edad temprana, en la adolescencia, en la juventud, en una edad adulta, pero llegó en el momento donde Dios habló a nuestras vidas y nosotros dijimos sí. Quizás algunos todavía no ha llegado ese encuentro de conocer a Dios, pero Saulo en el caminar se encuentra con Dios y es la manera que es su conversión. Vemos que Saulo, yendo al camino a Damasco, él tiene un encuentro con Dios y de esa manera él sabe y conoce al Dios verdadero. En nosotros no sé, ¿verdad? No sabemos cuál fue el momento que nosotros decidimos que dimos nuestra vida a Dios. Pero si nos ponemos a pensar, llegó el momento donde quizá nosotros estamos en nuestro afán, pensamos que la manera que nosotros caminábamos, vivíamos, era lo más correcto. Pero llegó el momento donde alguien nos habló de Dios, donde escuchamos de Dios, donde nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y decidimos darle nuestro corazón a Dios. El siguiente pasaje que vamos a leer se encuentra en Lucas. En algunos me voy a detener más que en unos pasajes, me voy a detener más que en otros. Pero en Lucas capítulo 10 vamos a leer una historia, una parábola muy conocida, el buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35. Y el contexto de esta parábola inicia con un intérprete de la ley haciéndole algunas preguntas a Jesús. Pero vamos a leer desde el 30 en adelante. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue conmovido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. En esta historia le hemos escuchado y la aplicación que le quiero dar el día de hoy, igualmente en el camino, ¿qué le sucedió a este hombre? Sé que este hombre descendió de Jerusalén a Jericó. En esta parábola Jesús le quiere dar a este intérprete de la ley de decir quién era su prójimo, qué fue lo que sucedió, pero me quiero enfocar de cómo a este hombre que iba en el camino fue asaltado, lo asaltaron y lo golpearon, lo dejaron casi muerto. Y vemos que pasó el levita y pasó un sacerdote y al final el samaritano le ayudó. Y no vamos a hablar de levita ni de samaritano. Perdón, no vamos a hablar de levita ni sacerdote, vamos a hablar del samaritano. Y vemos que este hombre es golpeado y está en el piso, y el que lo ayuda es un samaritano. No solamente lo levanta, sino lo lleva al mesonero y cuida de él y paga los gastos. ¿Qué podemos aprender? También nosotros en el camino nos encontramos gente necesitada. Hay gente que ha sido golpeada, y quizás no, bueno, también literalmente, ¿verdad? Hay gente que ha sido golpeada, pero vemos que hay gente que ha sido golpeada por las cosas de la vida, lastimada, gente que ha sufrido mucho. Vemos gente que quizás ha fracasado, los han engañado, les han mentido, gente que no conoce de Dios. Y nosotros nos encontramos en el camino con ese tipo de gente. Quizás en el trabajo hay personas que conocemos de esta manera, en nuestra familia, en la iglesia también puede encontrar ese tipo de personas. Pero tenemos de la oportunidad de nosotros de ser lo que hizo este samaritano. Dice que los ladrones le despojaron, lo hirieron y lo dejaron casi medio muerto. Sabemos que el enemigo aquí ha venido. La Biblia dice que el enemigo ha venido a matar, hurtar y destruir. Cuando Dios no está en el hogar, cuando Dios no está en nuestras vidas, el enemigo roba. No solamente hablando roba lo material, sino roba tu vida, tus años, el tiempo que uno le puede dedicar a Dios. Pero vamos a ver 7 cosas que este samaritano hizo. Cuando este samaritano se le acerca a esta persona que la mira lastimada, necesitada, dice que se le acercó. Se le acercó, dice, acercándosele vendó sus heridas. Entonces tuvo el tiempo, él tomó de su tiempo, se detuvo. Nosotros en el camino vemos personas necesitadas y las sabemos, pero muchas veces no nos tomamos el tiempo. Porque el tiempo es valioso, porque estamos ocupados, porque tenemos que hacer otras cosas, porque se nos hace tarde. Este samaritano dice que se acercó a la necesidad. ¿Qué podemos aprender de esto? Que nosotros no solamente es saber que hay alguien tan necesitado, sino tenemos que acercárnoslo. Se le acerca, vendó sus heridas, tomó de su tiempo para vendar las heridas, para sacar su herramienta. Nosotros como cristianos, que en ocasiones la manera de ayudar a alguien puede ser darles algo para comer, a llevarlos al hospital, a ayudarles en algo, pero también darles una palabra que sane esas heridas. Como lo dije al principio, quizás no vamos a encontrar una persona literalmente en la calle tirada, y quizás sí, que también debemos ayudar, pero nos encontramos personas que están necesitadas,
personas que necesitan nuestra ayuda, que no necesitan solamente que le invitemos, si es bueno invitarlos a la iglesia, sino que les podamos ayudar en solamente decirle qué necesitas, a dónde te llevo, qué quieres que haga por tu familia. Vendó sus heridas. Segunda cosa que hizo, le puso aceite y vino. El vino era para sanar las heridas, para que no se le infectara. Se usaba el vino y le puso aceite. Entonces vemos que no solamente se detuvo, sacó lo que él tenía, sino invirtió. Para nosotros ayudar a alguien, estamos aprendiendo de cómo este samaritano vemos que hizo algo muy bueno, pero vemos 7, podemos ver más cosas, pero 7 cosas muy importantes que nosotros también podemos hacer en ayudar a alguien. Lo puso en su cabalgadura, o sea, lo puso en ese entonces era el caballo, ¿verdad? Lo que traía. Quizás nosotros ya no tengamos caballo, va a ser nuestro auto. Lo llevó al mesón. El mesón puede representar la iglesia. Ahora sí lo llevó a la iglesia. ¿Verdad? Nosotros lo primero queremos traerlo a la iglesia y que el pastor, los líderes se encargue de él. Pero sí vemos qué fue lo que hizo esta persona antes de llevarlo a la iglesia. Ahora, no quiere decir que no vamos a invitar a alguien a la iglesia, ¿verdad? No van a decir, no, pues si no hago los otros pasos, no es como que tengamos que ser por fuerza estos pasos antes de traer a alguien a la iglesia. Pero sí vemos la importancia de cómo esa persona se toma de su tiempo, invierte su tiempo y luego lo trae a la iglesia. Bueno, pues no le pidió permiso, ¿verdad? Estaba casi muerto. Entonces lo trae, lo lleva al mesón y cuidó de él. Entonces no solamente lo dejó en la iglesia, decirlo de esta manera, sino estuvo allí con él. O sea, no solamente dijo, te llevo a la iglesia y ahí te quedas y pastor, encárguese, me voy a llevar a una persona y está muy necesitada, por favor atiéndanlo y ustedes ahí se encargan de él. Sino que lo lleva al mesón y todavía se quedó ahí para cuidarlo, o sea, para ver qué necesitaba. Y cuando cuida de él, ahora sí se lo dejó literalmente ya al mesonero, al encargado. Ahora sí se lo dejó a los líderes. Ok, ahora sí se los dejo, ya se los dejé, ya casi listo, casi ya para que ahora sí esté ministrando. Pero no solamente se los deja, sino le dice, si tienen un gasto extra, o sea, dice que le dio 2 denarios, pero aún dice, si todavía hay otros gastos, me lo cobran. Entonces sí, miran cómo podemos aprender de este samaritano, no solamente en ayudar, sino todo lo que tuvo que hacer. A veces nosotros vemos personas necesitadas, decimos, pero es que no cambian, no vienen, no nos hacen caso, pero no nos tomamos el tiempo de, quizás como este samaritano, de ayudarles. No solamente invitarlos a la iglesia, sino estar ahí con ellos. Y dice que en el versículo 35, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No sé, a veces nosotros estamos quizás mal enseñados, acostumbrados, o nuestra mentalidad es otra, de que al llevar a alguien a traerlo a la iglesia, y como les digo, no estoy diciendo que no los traigan a la iglesia, no los inviten a la iglesia, pero a veces solamente se los dejamos que toda la responsabilidad caiga sobre el líder o sobre los líderes. Y claro, es bueno todo eso, pero a veces nosotros ya no queremos hacer el extra. Queremos que todo lo cubra la iglesia. Pero en el camino, si aprendemos de esto, si nos detenemos lo que hizo este buen samaritano, estoy seguro que miraremos mejor resultado. Siempre va a haber por ahí alguien que no, ¿verdad? O sea, siempre hay la excepción, como se dice, pero miraremos mejor resultado cuando nos tomamos el tiempo en ayudar, en discipular, en estar allí. Te aseguro y te garantizo que eso impacta la vida de la persona. Y todo eso trae un buen resultado. Entonces sí vemos cómo en el camino hay gente necesitada. Quizás puede decir, hermano, pues yo soy ese, quizás es el que está que encontró el buen samaritano medio muerto. Bueno, pues estás en un buen lugar. Aquí estamos para aprender.
Vamos a ver otra historia, otro pasaje de la Biblia, y se encuentra en Lucas 24. Como les dije, el mensaje es fácil de entender y vemos cómo lo que sucedió en el camino literalmente a estas personas. En Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. San Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Y aquí dos de ellos iban al mismo lugar. Y aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociese. Y les dijo, Jesús les dijo a estas personas: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Hasta allí. Vemos cómo estos dos hombres iban en el camino. Y en el capítulo 24 nos narra de cómo ya Jesús ya había resucitado, como unas mujeres fueron al sepulcro y miraron la tumba vacía. Entonces ya Jesús había resucitado, pero dice que estos dos discípulos, y no habla de los 12 discípulos de Jesús, sino habla, Jesús tenía más discípulos, gente que le seguía, pues aparentemente ya iban decepcionados, desanimados, iban tristes porque su maestro había muerto, y ya iban a Emaús. O sea, dijeron, pues ya, ¿qué hacemos en Jerusalén? Ya nos regresamos a nuestra casa. Entonces iban camino a Emaús. Cuando iban camino a Emaús se encuentran con Jesús, pero dice la Biblia que ellos no sabían que era Jesús, ya Jesús resucitado. Y dice que iban hablando, discutiendo. ¿Se pueden imaginar? Dos hermanos saliendo de la iglesia. ¿Cómo salimos de la iglesia? En ocasiones salimos de la iglesia no discutiendo, ¿verdad? No hablando. Pero en ocasiones salimos quizás hablando del mensaje. ¿Cómo estuvo el mensaje? ¿Cómo estuvo el servicio? ¿Cómo Dios nos ministró, nos tocó? Pues bueno, estos hermanos iban hablando de lo que sucedió. Y Jesús se los encuentra y les dice: ¿por qué están tristes? Los miró tristes. Y le contesta, solamente menciona el nombre de Cleofas, y todavía le dice: oye, ¿a poco tú no sabes que es el único que no te das cuenta de lo que ha sucedido? Imagínate, le estás diciendo a Jesús. Desde no te das cuenta de lo que ha sucedido, y le empieza a decir lo que ellos esperaban. Ellos esperaban a ese Mesías, y se dan cuenta que su líder, que lo que ellos esperaban, ya había muerto. Estaba muerto, ya no había esperanzas. Entonces, en ocasiones nosotros en el camino hay momentos donde nos encontramos con esos dos hermanos. Aunque más adelante Jesús le responde, le empieza a citar la Biblia, desde Moisés, le empieza a decir todo que era necesario que sucediera al Mesías, todas esas cosas, y al final se dan cuenta que era Jesús. Pero en ocasiones en el camino de la vida a nosotros nos pasa lo mismo. Hay momentos donde
no vemos la promesa de Dios en nuestras vidas que se cumpla. A veces que Dios ha dado una palabra a nosotros y no vemos ni por dónde, ¿verdad? Ni por dónde venga. Vemos todo oscuro, que no hay solución. A veces los padres ven a los hijos que en vez de mejorar, se ponen más rebeldes. En vez de que las cosas cambien en las familias, en los matrimonios, parece que todo se pone peor. En el trabajo, parece que los compañeros, ¿verdad?, te dan más carrilla, todo se pone, o sea, las cosas van de mal en peor. Y empezamos a decir, bueno, como que ser cristiano no es tan divertido. Bueno, aunque ser cristiano no debe ser divertido, ¿verdad? Pero vemos que no le empezamos a encontrar sentido a la vida cristiana. Vemos que nuestras oraciones no son respondidas, que venir a la iglesia no vemos respuesta. Así como estos hombres, nos ponemos tristes. No sé si alguno de ustedes ha pasado eso o esté pasando eso, de que la promesa de Dios, lo que Él ha estado pidiendo a Dios, no lo vemos que suceda. Entonces ellos estaban desilusionados, tristes, hasta había incredulidad, porque recuerden, eran discípulos de Jesús, habían estado con Jesús, incluso habían escuchado a Jesús diciendo que era necesario que Él padeciera, que muriera, pero iba a resucitar el tercer día. Incluso, ¿y por qué hablo de incredulidad? Porque ellos en la conversación le hablan a Jesús y le comentan, pues dicen que unas mujeres por ahí escucharon que miraron la tumba vacía, pero pues no creyeron. En nuestra vida como cristianos sí llegan momentos así, sí lo llegan. Llegan momentos donde sí llega la incredulidad, llega el momento donde llega la duda, llega el momento donde enfrentamos la tristeza, la enfermedad, donde enfrentamos quizás financieramente problemas, a veces desilusiones. Y cuando pasamos esos momentos difíciles, de cierta manera nos cegamos a ver lo que Dios está haciendo, lo que quiere hacer en nuestras vidas. Estos dos discípulos de Jesús iban en el camino, iban caminando con Jesús y no se daban cuenta, porque ellos iban tristes y que iban preguntándose que cómo pasó. Entonces muchas veces cuando a nosotros nos encontramos en una situación como esta y Dios quiere hablar a nuestras vidas, venimos al culto triste y la duda, el problema nos invade y no nos deja poner atención. Dios quiere hablarnos en nuestra vida. A veces Dios quiere hablarnos no solamente en la iglesia, sino durante el día. Pero como estamos afanados, como estamos tan tristes por lo que está pasando a nuestro alrededor, como estamos tan quizás incrédulos en lo que Dios, en la promesa que Dios nos hizo, en las promesas de Dios hizo en la Biblia, no escuchamos la voz de Dios. Y Dios nos habla, Dios quiere hablarnos y no nos damos cuenta. Dice la palabra, dice aquí en la Biblia que Jesús le empezó a citar la Biblia. Entonces en el camino nos vamos a encontrar también nosotros en esta situación, donde es necesario cuando llegue, porque va a llegar, que abramos nuestros ojos espirituales, abramos nuestros oídos espirituales y que podamos ver que Dios nos está hablando de una manera. A veces Dios nos habla de maneras muy simples, a veces Dios nos habla con personas que no esperamos o quizás no nos imaginamos. A veces Dios nos habla o nos trata de hablar, ¿verdad? En situaciones, a veces en personas que no conocen de Dios. Pero es necesario que en el camino, como les digo, esto sucedió en el camino, también nos puede suceder a nosotros, como estos dos discípulos. Y vamos a ver otra en el libro de algo más que sucedió en el camino, en Primera de Reyes. Ya casi terminamos. Primera de Reyes,
en su capítulo 13 se narra una historia y hay mucho de qué hablar. Pero esta historia se conoce como el varón de Dios y el viejo profeta, o como el profeta joven y el profeta viejo. Y vamos a ver qué sucedió en el camino. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido cosas en el camino? Así literalmente, así cuando vamos al trabajo. Muchas cosas, ¿verdad? También en el caminar en nuestra vida nos suceden cosas. Pero vamos a ver cómo en el 1 de Reyes capítulo 13 narra la historia, y solamente vamos a estar considerando algunos versículos porque, híjole, es mucho de qué leer, estudiar. Pero esta historia en el capítulo 13 está el rey Jeroboam. Ya para esto las 12 tribus se habían dividido, queda la Israel, y Jeroboam queda a cargo de Israel, de las 10 tribus. Pero este rey comenzó a hacer lo malo delante de Dios, a cambiar todo, levantar altares, no para adorar a Dios, sino a los ídolos. Quitó los levitas, que Dios había establecido, los levitas que fueran los que ministraran. Cambió todo eso, cambió las fiestas solemnes, hizo muchos cambios. Y Dios manda a un profeta, no se dice su nombre, lo menciona como varón de Dios, como el profeta joven de Judá. Lo manda específicamente con instrucciones que fuera delante de este rey Jeroboam y le diese una profecía. Cuando llega este profeta de Judá y le da la profecía al rey de Jeroboam, el rey Jeroboam está a punto de hacer culto a los dioses paganos, le suelta la profecía. El rey se molesta, extiende la mano. Cuando extiende la mano hacia el profeta de Dios, se le seca su mano. Cuando se le seca su mano, este rey Jeroboam le pide al profeta de Dios que ore por él. Se puede imaginar, ahí está toda la historia, después la pueden leer. El profeta de Dios ora por él, le es restaurada su mano, y para eso pues este rey invita al profeta, lo invita a su casa, lo invita a darle presentes. Y aquí es donde vamos a leer en el versículo 9 del capítulo 13 de Primera de Reyes, y dice: porque así me está ordenado, este es el profeta de Dios hablando, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fueres. El rey le da la invitación a este profeta de Dios, pero este profeta de Dios le dice no. Hasta ahí todo iba bien, se negó a la oferta que el rey le dio. Imagínate, el rey le está dando una oferta, invitarlo al palacio, en darle presentes, se le dice no, porque hay un mandato que Dios me dio específico. Y dice la Biblia que lo va cumpliendo este profeta de Dios. No se regresó por el mismo camino, ya iba camino a su casa, y al escuchar esto dice que había un profeta viejo. En la historia también no le da nombres, pero profeta viejo. Todo esto está sucediendo en Betel. Recordamos que Betel, ¿qué significa? ¿Casa de qué? Casa de Jehová, casa de Dios. Entonces, pero ya no era casa, ¿verdad? Ya no era casa de Dios, sino se había cambiado todo. Entonces este profeta viejo, vienen sus hijos y le comentan, todo sorprendido. Es como a veces, ¿verdad? A veces cuando vemos, en ocasiones sucede cuando vemos cómo Dios usa a alguien, vemos cómo Dios está usando a otra persona, nos maravilla todo eso, ¿no? Empezamos a hablar y decir, oye, cómo Dios ministra, cómo Dios usa a esa persona, a estos hermanos. Pues estos hijos estos hijos de este profeta, pues estaban allí también en la misma fiesta. Va y le cuentan a su papá: papá, ¿sabes qué sucedió? Mira, pues pasó esto, llegó un profeta,
profeta de Dios. Quizá le recordaron a su papá sus tiempos cuando él le servía a Dios. Y le comentaron todos, se negó a la invitación del rey. Y fue esto lo que le dijo. El profeta viejo le dice a sus hijos: prepárenme en mi asnito, mi carro, porque voy a ver este profeta. Este profeta de Dios, ya dice la Biblia en el versículo 14 de ese mismo capítulo: y yendo tras el varón de Dios, hablando el profeta viejo, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Recuerden, esto es en el camino también. El profeta de Dios está cumpliendo la ordenanza de Dios, pero se quedó a descansar un rato. Estaba cansado, ya dijo: no, pues ya voy cumpliendo. Como está sentado y allí en el camino, el profeta viejo le invita y le dice, es el mismo donde nos quedamos, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces él le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Estamos hablando de un hombre de Dios. Estamos hablando de cómo le presenta otra vez la oportunidad de que vuelva a su casa, y él dice: no puedo. Pero miren donde quiero hablar de cómo es engañado. Cómo es engañado este profeta de Dios con dos cosas que le dijo. Dijo: yo también soy un profeta como tú. Y un ángel me dijo. Dijo: pues si un ángel te dijo, pues vámonos. Y la historia narra, no la vamos a leer, de que después de que comió, imagínate, los dos profetas ahí comiendo, ¿verdad? Cuando come, sé que después Dios habla usando al profeta viejo y le da una palabra ahora al profeta de Dios. Y le dice: por cuanto no cumpliste y no obedeciste, dice que no iba a estar en el sepulcro de sus padres. En otras palabras, pues ya terminó hasta allí. Cuando vuelve a su casa, un león sale, lo mata y lo dejó ahí tiradito. No se lo comió, solamente lo mató. Y dice que cuando las personas pasaron, miraron que estaba el león, estaba el profeta allí, no se lo comió, y el asno allí. ¿Te puedes imaginar esa escena? Ahí estaban los tres. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Porque hay mucho de qué aprender. Pero lo que podemos aprender es que muchas veces nosotros como cristianos quizás no somos engañados de otra manera. Quizás ya no somos engañados en otra vez ir a los bailes, otra vez tomar, otra vez andar hablando malas palabras. Pero hay de otras maneras que somos engañados. En Gálatas, no sé si me lo pueden poner ahí, Gálatas capítulo 1 versículo 8, Pablo hablando a esta iglesia, Gálatas capítulo 1 versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
sea maldito. Como les digo, este profeta de Dios se negó al rey, porque sabía que el rey era un rey pagano. Hasta ahí va bien. Como les digo, en ocasiones nosotros nos negamos a cosas que sabemos. Ya a un baile no vamos a ir, a una discoteca no, hermano, como ni lo pienses ni lo digas. Andar tomando, no, menos, ¿cómo que va a andar tomando? Hay cosas que ya Dios de allí me sacó y no se diga más. Pero en otras cosas el enemigo sabe cómo nos puede engañar. Y para nosotros en ocasiones hay frases, hay palabras que se nos puede decir, que hemos escuchado. O sea, no por el hecho que alguien diga, Dios me dijo, ahora Dios me está hablando, ahora sí, poner atención es Dios. No con esto digo que ya si alguien usa esa frase ya no lo vamos a escuchar. O sea, sino al contrario, examinar si es de Dios. Lo que estoy diciendo es que hay maneras que nosotros podemos ser engañados. Es por eso que Pablo les decía, si les anuncia otro evangelio, o sea, algo que ya no está en la Biblia, oye, pues ya no. Debemos tener cuidado. Entonces, con frases con que, hermano, Dios me dijo. Y pues alguien va a decir, oye, pues solo a ti Dios te dijo, a mí no me ha dicho nada. Entonces, cuando Dios habla, ¿Dios qué hace? Confirma la palabra. Como te digo, no significa que ya no vamos a escuchar y decir otra vez que un hermano me diga esto, eso es del diablo. No, sino examinar, orarle a Dios, porque también Dios habla. Pero tener cuidado porque podemos ser engañados. Dios me reveló, solamente estoy diciendo unas frases, hay bastantes. Dios me reveló, se escucha bien espiritual. Este hermano, Dios le revela cosas. Ver que Dios le reveló. Si es algo que está basado en la Biblia, examínalo. Si es algo que está conforme a lo de Dios, lo podemos recibir. Pero si al hermano o la persona que dice Dios me reveló, le reveló algo que tú dices, bueno, pero dice que Dios le reveló, está medio loco, pero pues si Dios le reveló, pues vamos a hacerlo. No, sino tener cuidado. Otra frase que tenemos tener cuidado y examinar es siento de Dios. Como les digo, no lo estoy diciendo para nosotros ya cerrar nuestros oídos y no escuchar y ponernos de que no vamos a creerle a nadie, sino que al contrario, vimos cómo este profeta de Dios fue engañado con solamente 2 palabras. Yo soy un profeta como tú y un ángel me dijo. Pues si un ángel te dijo y tú eres un profeta, pues vámonos, sí. Pero como el rey, no, este es un rey pagano, ¿no? ¿Cómo Dios le va a hablar a este rey y me está invitando? Se le puso firme y le dijo no. Entonces lo mismo, nosotros como iglesia, como creyente, debemos tener cuidado de examinar qué escuchamos y examinarlo si está dentro de la Biblia y si es de Dios. Amén. Entonces cuando escuchamos, pues llevarlo en oración. Dios, pues este hermano me dio esta palabra, si es tuya, tú confirma, habla en mi vida y que mi corazón sea sensible, mi oído sea sensible, porque quizás Dios te quiera hablar y nuestro corazón esté duro y no queremos escuchar la palabra de Dios. Pero sí es necesario de nosotros, en el camino nos vamos a encontrar con esto. Lo vamos a encontrar con cosas. En Primera de Juan también nos dice, Primera de Juan, no anoté bien pero dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Parece que es el capítulo 4 o 3, Primera de Juan, pero dice, probad. No vamos a creer todo espíritu, todo lo que se nos diga. Como les digo, la enseñanza, esa fue la enseñanza el día de hoy. Estuvo fácil de entender de cómo en la vida, cómo en el caminar nos encontramos con cosas. Quizás algunos de ustedes digan, no, pues yo todavía me estoy en la de Saulo, todavía no he tenido ese encuentro con Dios. Pero llega el momento donde vamos a tener ese encuentro con Dios. Llega el momento donde sí mira la necesidad, no solamente hay que verla y decir, pastor, le voy a traer alguien bien necesitado.
que está necesitado de todo para que le ayuden, sino nosotros desde antemano ayudarle. Y cuando lo traigamos aquí a la iglesia, todavía no dejarlo ahí, se los dejo, se lo encargo, llévenlo, y no, sino aún seguir ayudando. Y lo digo es para todos, no solamente para ustedes, también para mí. En el caminar nos vamos a encontrar momentos donde no vemos respuesta. No vemos respuesta a nuestra oración, incluso a las promesas de Dios. Vemos que en vez de mejorar las cosas, todo es peor. Pero no hay que cegarnos, porque podemos tener aquí a Jesús con estos discípulos. Iban con Él, iban caminando. Y ellos estaban cegados con su tristeza, con la incredulidad, con lo que había sucedido. En el caminar también nos vamos a encontrar con personas que si no tenemos cuidado de nuestros oídos espirituales, podemos ser engañados también. Ya no con cosas que en el pasado se practicaron, sino con cosas medias cristianas, medias no cristianas, medias en la Biblia, no en la Biblia, sino es por eso necesario siempre tener una comunión con Dios y todo llevarlo a Dios. Se pueden poner sobre sus pies. Y vamos a darle gracias a Dios antes de entregar el lugar a nuestro hermano Román. Solamente vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Señor, te doy gracias por el tiempo que tú has permitido escuchar tu palabra, Dios, por lo que has hablado.